Hola, yo soy Jazmín Olea Montes de Oca y en este año, que en todo el mundo ha sido tan inimaginable por tantos motivos, estoy desde México y realizando la defensa de mi trabajo de fin de máster, que se titula Los trastornos de conducta alimentaria en el arte contemporáneo y su relevancia arte terapéutica. Mi tutora fue María del Carmen Gómez Redondo, a quien agradezco muchísimo por todo el apoyo durante este proceso de búsqueda, investigación y demás. Quisiera empezar con esta cita que dice: la persona anoréxica es víctima de la representación. Está atrapada en la corporeidad a través de imágenes estereotípicas y alienantes. Pero al mismo tiempo, solo la representación puede curar su dolencia. Quedémonos con esto en mente mientras comenzamos. ¿De qué va esta investigación? Bueno, hay 3 puntos fundamentales, los 3 pilares de la investigación: arteterapia, arte contemporáneo y TCA. ¿Qué es el TCA? Bueno, estas siglas se refieren a los trastornos de conducta alimentaria, que por diferentes motivos, bueno, que serían muy largos de explicar, se han catalogado de diferentes maneras, pero nos vamos a referir en esta investigación a los TCA como a los diagnósticos como un término que engloba los diagnósticos de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, trastornos de conducta alimentaria no especificados y otros trastornos de conducta alimentaria especificados. Todos estos son patrones de conducta y patrones psicológicos que llevan a la persona a tener una relación disfuncional con la comida, con la alimentación y también en la mayor parte de los casos con su autoimagen y percepción corporal. Y bueno, esto lleva a las personas a tener comportamientos de restricción alimentaria, purga, atracones y demás, en mayor o menor medida según el caso, el diagnóstico y demás. ¿Esto cómo se relaciona con el arte terapéutico? Bueno, el arte terapéutico lo que hace es dar una oportunidad de un espacio seguro, no patologizante y no jerárquico, o al menos se busca que no haya una jerarquía tan marcada, donde la persona la usuaria, durante esta presentación, no me refiero solo a mujeres, pero por una economía del lenguaje voy a usar el femenino genérico, si se me permite. Y bueno, a lo que iba, a las usuarias se les permite un momento de intimidad con la obra, esta cercanía que no depende solamente, como en las psicoterapias tradicionales o en tratamientos médicos, por ejemplo, no hay una jerarquía tan marcada de médico-paciente o de psicoterapeuta tradicional con su paciente. Aquí es una relación que se busca que sea mucho más horizontal, más íntima, que se tenga también cercanía cuando se realiza en grupo, que no siempre, pero cuando se realiza en grupo que sea también una relación con las otras personas más sensible y sobre todo que no se apoye en un discurso que tenga que estar que tenga que ser correcto de ninguna manera desde lo artístico o desde el discurso mismo verbal. El abordaje permite que se simbolice desde otro sitio y por eso suele provocar menos resistencias que otro tipo de psicoterapias y últimamente se ha estado usando más con este colectivo, lo cual es muy importante porque además hay una hay una urgencia de abordar el tema de los TCA desde cualquier enfoque y me parece vital que tengamos enfoques no patologizantes para mirar a las personas. ¿Y esto cómo se relaciona con el arte contemporáneo? Bueno, en esta investigación comprendemos que el arte contemporáneo es una manifestación de lo social y que también crear arte en cualquier época, vamos, pero crear arte es un acto político. Y esto también refleja cuáles son las narrativas que tenemos sobre algo, en este caso sobre el TCA. Y esto también nos lleva a hacer esta mezcla, en donde cuáles son las narrativas que nos contamos, qué es lo que sabemos, qué sabemos de la recuperación y cómo utilizamos el arte contemporáneo para acercarnos a este colectivo. Entonces, bueno, con esto el objetivo es buscar claves en las obras de arte contemporáneo que representen y reflejen los trastornos de conducta alimentaria en beneficio de su posterior uso dentro de las intervenciones arteterapéuticas con personas que compartan este diagnóstico. ¿Cómo logramos este objetivo? Pues plasmando un panorama actual comprendiéndolo desde 1970 hacia 2020, hasta 2020, entonces tenemos este periodo de 50 años. Esta investigación traza un panorama de estos 50 años lo más variado posible, en donde nos preguntamos qué arte trata los TCA y además
cómo esto puede ayudarnos en las sesiones de arte terapia. En el estado de la cuestión, realizando toda una investigación previa sobre qué se había dicho antes, descubrí que no se habían abordado estos 3 pilares que mencionamos hace un momento en investigaciones previas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las bases de esta investigación están en artículos, artículos de revista, periódicos, libros, demás literatura que aborda 1 o 2 de estos pilares. Por ejemplo, en lo que vemos en pantalla, Female Body Image in Contemporary Art, tiene un capítulo dedicado a la figura de la mujer en el arte contemporáneo, hablando de TCA. O en Papeles de Arte Terapia, la revista, se habla de arte terapia con personas con TCA. Pero entonces, ¿cómo podemos mezclar estas 3? Bueno, pues antes de llegar a cómo podemos juntar estas, en el marco teórico se plantea qué es el TCA, cuáles son las características, cuáles son los criterios diagnósticos para cada uno de los TCAs, de los 5 TCAs que abordamos aquí, y cómo suceden los procesos de recuperación. Más allá de decir cómo se hace todo el tratamiento, se habla de cuáles son las afecciones psíquicas y biológicas que suelen tener las personas, es decir, que esto afecta a todos los sistemas del cuerpo, que esto también lleva a las personas a aislarse, que en general suelen tener un perfil más perfeccionista o más impulsivo, dependiendo del diagnóstico, pero más allá de tratar de crear más estereotipos alrededor de esto, se busca que esto nos lleve a saber cómo abordarlo desde la arte terapia. Sabemos, por ejemplo, que por experiencias previas, se ha comprobado que las personas con TCA suelen preferir las técnicas secas, por ejemplo. Técnicas como el collage también, técnicas que permitan cierta claridad, cierto orden y cierto control. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Limitarnos a estas técnicas? Pues no. Pero sí comprender que son buenos puntos de inicio, que si es un colectivo que suele preferir ciertas cosas, podemos iniciar por ahí y después ir explorando qué más se puede hacer. ¿Dónde se realiza la arte terapia con personas con TCA hoy? Bueno, se realiza en centros de día, hospitales, incluso en museos. Los espacios son muy variados y, como decía hace un momento, cada vez está teniendo una mejor acogida, justamente porque se ve como este colectivo también, aunque suele presentar mucha renuencia a los tratamientos tanto médicos como psicológicos y demás, en parte a veces por un sentimiento de no estar suficientemente enferma, a veces por el miedo y demás, pues bueno, este acercamiento permite acercarse más a las personas. Y bueno, voy a leer una cita que me encanta, que es: al igual que con la expresión patológica mediante la enfermedad, la persona está trabajando a través de su cuerpo. La diferencia fundamental es que el arte terapia es creativo y no autolítico. ¿Qué es lo que pasa? Se ha comprobado que las personas con TCA, bueno, están expresando algo a través de su cuerpo, a través de esta actitud autolítica, esta violencia hacia sí mismas. Y entonces el arte terapéutico puede mostrar una alternativa de cómo comunicar todas estas emociones, este malestar que subyace, de una manera creativa, en donde se utilice otro material y el cuerpo sí esté ahí, pero esté ahí para crear algo, no para ser dañado. Con esto en mente, bueno, tenemos que explicar cómo se realiza la investigación, la metodología. Esta fue una investigación teórica. Más adelante sería maravilloso poder realizar una intervención, pero en este momento no fue posible. Se realizó de una forma totalmente teórica, con un enfoque cualitativo, y se realizó un análisis de casos múltiples. ¿Cuáles fueron los casos? Bueno, pues las obras en sí mismas, las artistas, este panorama del que habíamos hablado. Y se dividió el proceso en 6 fases. El principio, alrededor del objetivo que leímos al principio, se realizó un diseño de investigación. Entonces se procedió a la búsqueda y selección de obras, a la catalogación, a tener ciertos criterios, discriminar ciertas obras y demás. Y de ahí se creó este panorama, en donde cada obra fue analizada en solitario y después
se analizaron en su conjunto. ¿Qué es lo que estamos viendo? En general, ¿qué rasgos hay? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué representaciones hay más que otras? ¿Cómo se relaciona esto? Y luego la creación de 2 obras autográficas. Más adelante explicaremos qué es la ortografía, pero bueno, vamos a decir por ahora que fue un proceso paralelo, más autobiográfico, que realizó la artista, la autora, que es otra manera de decir que lo realicé yo, según mi experiencia vital durante toda la investigación. Entonces, bueno, esa fue la ortografía, que más que ser la fase 5, fue un proceso paralelo. Y finalmente, pues, las conclusiones, las líneas de continuidad, los resultados. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se tomó la muestra. Dentro de todo el arte contemporáneo, ¿cómo escogemos las obras? ¿Cuáles sí, cuáles no? Pues se decidió que iba a ser un espacio temporal de 1970 a 2020 y que fueran obras que fueran explícitamente sobre TCA, que ya se hubiera, que estuviera dicho, más allá de algo que se pudiera inferir. La temática tenía que ser explícita y además se tomaron artistas de todas partes del mundo, de todos los géneros, o se buscaron de todos los géneros, de todas las nacionalidades, luego ya los resultados fueron otros. Y solo se contemplan las disciplinas que son cercanas a la arte terapia. Esto dejó fuera, por ejemplo, a la música y a la danza, por considerar que se encontraban más en justo los terrenos de la musicoterapia o la danzaterapia. Y bueno, esto nos dio una muestra total de 60 obras de 23 artistas de varias partes del mundo. Y la muestra se dividió en 3 grandes grupos: artes plásticas, fotografía y artes escénicas y video, para poder analizar mejor cada obra. ¿Qué instrumentos se utilizaron para analizarlos? Bueno, fueron 2. La primera es esta, la tabla de artistas y obras, en donde se habla de, se muestra el nombre de cada artista, su país de nacimiento. Algo importante es si la obra es o no autobiográfica y si la persona tiene o no un diagnóstico conocido de TCA. Esto nos permite ver, por ejemplo, si hay puntos en común entre las personas diagnosticadas con anorexia o diagnosticadas con trastorno por atracón o no. Si hay puntos en común entre las personas que no están diagnosticadas, que realizaron una búsqueda más artística fuera de lo autobiográfico. No todo lo autobiográfico tiene que ver con... No todas las personas, que están diagnosticadas hacen obras autobiográficas, entonces esto fue complicado de analizar, pero bueno, aquí tenemos toda la información. También se usó otro instrumento, que fueron 3 fichas de análisis de obras. ¿Por qué 3? Fue una para artes plásticas, otra para fotografía y otra para artes escénicas y video. En estas se hablaba de, se da una referencia visual de la obra, se dice el título, todas estas fichas están en los anexos. El título de la obra, el año, la técnica que se utilizó, en el caso de las artes plásticas también los materiales, y bueno, qué TCA aborda, cuáles son los elementos, los símbolos, cuál es una descripción visual de la imagen o bien el hilo narrativo de la obra. Esto nos permite analizar cada obra por separado. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? No encontramos, por desgracia, tanta variedad como pretendía o como se buscaba. Las personas fueron, en general, casi todas fueron mujeres. No se encontraban personas, por ejemplo, racializadas o abiertamente LGTB. Y bueno, esto nos lleva a hacer más análisis. Pero antes de eso, algo muy importante es que el imaginario alrededor de los TCA es muy limitado. Cuando pensamos... Ya hemos estado viendo obras recortadas y en pequeñito del lado izquierdo de la presentación, pero más allá de esto, pensemos un poco en cuál es el imaginario que solemos tener alrededor del TCA. En general suele ser una mujer adolescente, muy delgada, muy triste, agónica. Además, son unas narrativas que para nada van orientadas a la recuperación y que además suelen ser muy pesimistas. Entonces se trata de buscar qué más hay, qué otras narrativas tenemos, porque quién las crea. Y bueno, vamos a ver ahora un brevísimo recorrido de una obra de cada artista.
Y bueno, en esto podemos ver que la figura humana es fundamental. Casi todas las obras presentan a la figura humana y en general la figura femenina, emaciada, blanca. Vamos, es una figura muy, muy específica. Se muestran muy pocos hombres y cuando se muestran, ellos no suelen estar en esta posición de vulnerabilidad, de mostrar el cuerpo. Entonces, bueno, tenemos de aquí mucho que analizar. Y bueno, los colores suelen ser tonos desaturados, escalas de grises. Hay muy pocos colores cálidos. Quizá la única artista, no quizá, la única artista que realmente usa colores cálidos frecuentemente y que tiene una actitud un poco más desinteresada es justamente la única artista que habla del trastorno por atracón, que se encontró una sola. Entonces esto también nos dice mucho. Se habla de crítica social, soledad, melancolía, miedo, vergüenza, muerte. En verdad es un discurso, eso, muy, muy desesperanzador. Entonces, ¿qué pasa con la recuperación? ¿Qué pasa con las personas más allá de este dolor? Bueno, esta es una exploración interesante de qué hay más allá. En general, como era de esperarse, las artistas tienen diagnósticos de TCA y las obras a menudo son autobiográficas. Y bueno, en verdad, la mitad de las artistas tenían un diagnóstico de TCA, la otra mitad no. Pero bueno, es un número bastante alto de lo que es autobiográfico, lo que habla de esto. ¿Qué es la ortografía? Que mencionábamos que la íbamos a abordar. Bueno, la ortografía se relaciona mucho con la educación basada en las artes. En verdad es la creación de una obra artística con una base teórica, es decir, se hizo ya un recorrido teórico y entonces se junta con lo autobiográfico, lo sensible y lo que puede aportar la persona de sí misma con todo esto que se ha ido investigando. Esto me llevó a partir de una bitácora que llevé durante toda la creación del TFM, toda la investigación, a hacer dos obras, que son una escultura, que es la que estamos viendo en pantalla, Un día podrás perdonarme, que habla de la relación con mi cuerpo y demás, y No retorno, que es sobre justo eso, los puntos de no retorno, los aprendizajes que una vez que tenemos no podemos volver atrás, a manera de collage digital. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, las conclusiones, ¿qué pasa? Eso, lo que ya habíamos ido diciendo, se habla muy poco de la recuperación, sí se hacen críticas sociales, se habla de la medicalización, se habla mucho de la delgadez, mucho de la enfermedad, y entonces, ¿qué es lo que hay más allá? Quizá eso es justo lo que tiene que aportar el arte terapéutico, que es, hay obras, sí las hay, obras que hablan de la recuperación. Justamente la obra que tenemos en pantalla de Mari Hall es una fotografía de las chicas cantando una canción sobre la recuperación. Me parece maravillosa la manera de ilustrar lo que es cómo en comunidad dentro de ellas se encuentran dentro de una casa que es un centro no hospitalario, pero es una clínica donde viven estas chicas. Entonces, cómo el arte puede hacernos conectar con un proceso de recuperación. Justamente las obras se propone que sean utilizadas dentro de las sesiones de arte terapia, que puedan llevarse mucho más allá, que se propongan dentro de los espacios, que se vea y sobre todo que se comprenda a las personas, comprender el arte de las personas que tenemos en las sesiones desde el arte contemporáneo, desde el arte de otras personas. Y también, como dice Nancy B. Davis, vernos como arteterapeutas, no solo como catalizadoras de procesos ajenos, sino también como artistas. Que también tengamos este compromiso con el arte contemporáneo, de colocarnos política y socialmente dentro de un contexto y que sepamos que las obras que se están creando también en los espacios arteterapéuticos son obras artísticas importantes, súper relevantes y con una carga social. Entonces, ¿cuáles son las líneas de continuidad? Pues justo hablar más de los referentes artísticos que nos llevan a la recuperación, hablar de técnicas terapéuticas específicas,
para personas con TCA, porque se ha hablado de qué es lo que prefieren, pero qué es lo que funciona mejor, qué es lo que mueve más procesos o qué es lo que mueve tal o cual proceso en tales personas. Todas estas serían generalizaciones, pero sería interesante explorarlo. Y una línea de continuidad que me llamó muchísimo la atención durante que esto surgió durante la misma investigación fue cuál es la relación de nosotras como arteterapeutas con el arte que creamos, con el arte que observamos, no solo con el arte dentro de las sesiones, sino lo importante que es seguir mirando el arte contemporáneo y comprender un poco más lo humano, también, también desde aquí, desde este acercamiento. Que somos quizá quienes más tendríamos que acercarnos al arte desde una posición sensible y muy humana, comprendiendo a las personas que están detrás y todos los discursos que cargan toda esta política del discurso del arte. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme y eso, muchísimas gracias también a mi tutora por todo el apoyo, como ya había dicho antes. Bueno, esto es todo.